Bienvenidos al Festival Territorio Violeta, edición online. La primera edición online del Festival Territorio Violeta, la quinta edición presencial, con 4 sedes en España, Santander y Córdoba y 2 en Madrid, Alcorcón, que además tiene teatro de calle, y San Lorenzo del Escorial. Y tenemos la suerte de hablar hoy con Zulema Altamirano. Zulema Altamirano es directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, Lo he sí, sí. dicho bien. Bueno, ¿y eso qué Está quiere bien. decir, Zulema? A ver, para que nos entienda todo el mundo. Pues es una unidad un poquito diferente a la que tienen todos los ministerios. Yo también soy la responsable de la unidad de igualdad del Ministerio de Ciencia, pero esta unidad se creó allá por el 2005, precisamente pues para visibilizar y contribuir a avanzar en todas esas desigualdades que quedan en el ámbito de la ciencia y la innovación para las mujeres. Entonces es un poco esa estructura que refuerza, y en este caso está al más alto nivel porque está en el gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, de Diana Morant, en estos Sí. momentos. Pero he visto una campaña, me parece que en los medios de comunicación, donde se explica y se habla de que las mujeres tienen mucha más presencia en la ciencia de lo que la gente cree y en la innovación. Sí, 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 tiene mucha más presencia, pero menos visibilidad. Es uno de los temas que desde aquí, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, hemos contribuido, hemos creado una plataforma que, de hecho, el año pasado ya se actualizó con las mujeres que a día de hoy han recibido algún premio de los que tenemos destacados en la plataforma desde el 2011 y luego se va actualizando año tras año para visibilizar la contribución de esas mujeres, que se conozcan sus perfiles, porque muchas veces, bueno, pues no sabes quién hay detrás de algún invento, alguna invención, alguna Claro, patente, es una mujer. con las mujeres tan importantes que tenemos en este país que han aportado cosas a la ciencia, empezando por Efectivamente, Margarita Salas, que me está viniendo a la cabeza. efectivamente. ¿Y por qué crees que pasa esto? Hombre, pues desde aquí, no es que ya lo creas, que desde el rigor de los datos, que es una de las cosas que hemos Sí, intentado reforzar desde aquí, una de las líneas de actuación de la unidad es medir y visibilizar, ¿no? Los qués y los porqués. Y hace 2 años sacamos un estudio, lanzamos un estudio con un equipo de investigación sobre la situación de las mujeres jóvenes para entender los porqués, sí, ¿no? Es decir, porque hay uno de los temas que más nos preocupan y es que hay menos interés de niñas y jóvenes a estudiar carreras de ingeniería y de arquitectura. Está reduciéndose la brecha sí. un 7% desde el 2016 hasta hoy, solamente el 25%, incluso un poquito menos, se interesan por estas ¿Porque creen que no carreras. tienen futuro? Porque hay dos motivos. Uno, porque no se ven capaces y otro, porque no les interesa. Es decir, si no atraemos, si no entendemos, o sea, hay uno de los temas que hay Ya, detrás, ¿no? De los estereotipos y roles cuando hablamos de la perspectiva de género, que desde niñas nos siguen educando en la ética del cuidado, ¿no? Y a los niños en la ética del logro. Esto cambia, es un cliché, pero la realidad es que todavía cuando vamos a Navidades a ver los regalos en los juguetes, seguimos viendo el pasillo rosa, en los cuidados, ¿no? Entonces, si sí, no acercamos la ciencia, si no acercamos la tecnología, si no vemos el impacto social, lo que tiene, ¿no? El ser una ingeniera como Elena García Armadas, y que es la inventora, ¿no? Del sí. exoesqueleto infantil pediátrico, que cómo puedes cambiar la vida de un niño siendo ingeniera y diseñando, biotecnóloga, diseñando algo así, pues esto no llega, ¿no? Y la tecnología, pues la ves más, o lo que es las ingenierías, lo ves algo más alejado. Entonces tiene que atraer. Y lo segundo, tenemos un problema muy grande de autoconfianza. Las niñas desde los 6 años ya empiezan a sentirse que no valen para determinadas asignaturas y a los 12, 13 años hay una brecha brutal, donde En las niñas niñas. se autoperciben como malas en matemáticas y en todo lo que tiene que ver con ciencia. Hay numerosos estudios que lo demuestran y es uno de los porqués que aparecen en esa parte, ¿no? Eso es un problema de los mayores, que estamos haciéndolo muy mal. De la sociedad. Es un De la problema de la sociedad, sociedad en su sí, conjunto. Sí, 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 es un estamos problema de la haciéndolo muy sociedad. mal. Por eso es tan importante, ¿no? Que Que la si alguien ley, con 6 años ya cree que no vale para algo, ahí pronto está. hemos Es tirado la que, claro, toalla. pero es que los padres, hay un estudio interesantísimo donde se ve que los padres y madres ahí Sí, tienen doble probabilidad de buscar en Google si su hijo, niño, tiene altas capacidades que si su claro. hija, niña, tiene altas capacidades. Entonces, claro, ya estamos hablando desde los sesgos inconscientes, cómo estamos trasladando la exigencia, la sumisión, valores que creemos que están superados, esa inercia Sí. histórica, ¿no? De que la hemos superado y no es, todavía no está la sociedad no está todo lo concienciada, un día después del 8 de marzo, no está todo lo Sí. concienciada que debiera, ¿no? En Bueno, esa por eso parte. hemos salido ayer, que tenemos que salir, no queda otra. Ahí está, para no, ni un paso atrás y para lo que, bueno, pues seguir, ¿no? Consolidando los derechos y los obstáculos que se nos resisten, ¿no? En esos Sí. temas. Y en Y ciencia, el dime, STEM, dime. ¿cómo lo tenemos en la ciencia y la innovación?
Pues es que una vez que esa es la primera brecha, la siguiente brecha es que una vez que se incorporan las mujeres a la ciencia se encuentran obstáculos extra por ser mujeres. Los datos muestran un efecto que llamamos el efecto Sí, tijera, donde según se avanza en la carrera científica no es compatible con un proyecto de familia. Todavía la conciliación y corresponsabilidad en nuestro país en todos los ámbitos sigue impactando más a las mujeres, pues en el ámbito de la ciencia el precio que hay que pagar por ser madre investigadora, dando que todavía la excelencia científica, el manual de instrucciones de la ciencia se definió sí, hace muchos años y se definió por hombres, pues cambiar ese modelo que ya tanto mujeres como hombres solicitan, pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces uno de los temas es la conciliación y hay otros temas que nos preocupan mucho como los sesgos, ¿no? Los sesgos inconscientes que marcan pues diferentes valoraciones y relaciones de discriminación, y esto ha mejorado mucho. Ayer publicábamos desde la unidad el informe que se hace cada 2 años, Científicas en Cifras, donde vemos un ligero progreso, un progreso moderado pero ascendente, pero hay temas que nos preocupan. Uno de los temas, por ejemplo, que preocupa del estudio que se publicó ayer es que hay menos mujeres doctorandos en nuestro país. Entonces, bueno, pues tenemos que andar en los porqués. Es decir, ahora, claro. ese estudio nos permite los qués, el estudio que te decía antes, el de situación de las jóvenes, nos muestra los porqués. Y hay temas que tenemos que seguir ahondando. Uno de ellos en ciencia es que ellas tienen menos información hacia dónde continuar, ¿no? Y hay, por ejemplo, los programas de mentorazgo para jóvenes pues, pueden ser una forma de captarlas, ¿no? Y luego hay otro tema que en ciencia nos preocupa mucho, que ya no es las mujeres, es que hagamos una ciencia con perspectiva de género y que Claro. todo el mundo sepa que cuando te da un infarto, si eres mujer te da unos síntomas diferentes, ¿no? Y que pues si se desarrolla cualquier desarrollo tecnológico, cualquier investigación, se tenga en cuenta las diferencias biológicas que podamos tener, pero también las dinámicas sociales y todos esos estereotipos que queremos abolir, que queremos erradicar, pero que desafortunadamente siguen persistiendo y no podemos negarnos a ellos. Es que Zulema, estamos en el 2023, siglo Ya, XXI. ya. Que este tema Hay, todavía esté en este punto y que hay tengamos. quienes tenemos un poquito de prisa, sí. Sí, 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 o es sea, una que hablamos de responsabilidad. evolución, pero habría que valorarla, si que esto sí existe así. Sí, Vamos. es Oye, carrera de entonces, fondo. sí, es una carrera de fondo, la que no hay que parar, efectivamente, como tú decías, ni un paso atrás. Tú eres doctora en psicología y por lo que yo he investigado, bueno, y por el currículum que me pasaron tuyo, tu especialización final, digamos, vino en la violencia de género. Sí, Sí. sí. Un tema también del que nos queda un caminito. Sí, yo trabajaba en recursos humanos, una vez que hice Sí, psicología y me incorporé a la administración como psicóloga de instituciones penitenciarias y, bueno, pues circunstancias muy concretas. Es que trabajé en el módulo de mujeres en el Centro Penitenciario de Topas. Yo ya sí, nací feminista de serie, ¿no? Desde que tengo uso de razón, chapó. pero ahí me descubrí directamente trabajando con reclusas, bueno, pues que o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y yo tenía en mis manos ser parte de la solución y decidí especializarme en violencia de género. Hice un posgrado de intervención multidisciplinar y de ahí decidí, ¿no? el ir bueno, pues canalizando mi especialidad en psicología en ese ámbito, en este caso la intervención directa con agresores de violencia de género en el tiempo que he estado trabajando en prisiones. ¿Hay más violencia de género ahora o es que le damos más visibilidad al asunto? Pues yo creo que ahí la violencia de género ha sido algo, es una epidemia, es algo mundial, es algo que ha existido siempre. Sí tenemos dos situaciones. Una, que las mujeres ya no nos callamos, las mujeres ya somos conscientes, las mujeres y la sociedad en su conjunto, de que hay situaciones desde el respeto que no se van a permitir, y eso lleva a que las mujeres sometidas, ¿no? Estamos hablando de hace 20 Sí, años, las situaciones de maltrato se daban porque la violencia no deja de ser una violencia instrumental, es decir, yo considero como hombre que estoy por encima tuyo, entonces si tú no sí. estás muy de acuerdo, ¿tú estás de acuerdo? Pues bien, si tú no estás muy de acuerdo, yo uso la violencia para recordarte quién manda en casa, quién ordena lo que yo quiero de ti, Para es decir, ejercer mis un control. derechos, que van contra Es los decir, tuyos. porque yo considero que tengo derechos sobre ti. ¿Qué ha Sí, pasado? Que cuantas más mujeres, según hemos avanzado en sociedad y según el impacto tan positivo que han tenido las leyes y la conciencia social en este tema, una mujer, en cuanto detecta una situación de violencia de género, bueno, pues se resiste o se revela o deja la relación. Y eso que supone una situación de riesgo brutal para que una mujer bueno, pues haya una reacción, ¿no? Por la otra parte, por la parte del agresor. Entonces estamos detectando, por un lado, que hay menos silencio y por otro lado, que hay más situaciones de huida que ponen en riesgo desafortunadamente la vida de las mujeres. claro. Es que está la que no se calla, que se la juega, y la que decide callarse, que también se la juega.
Ahí está. Y ahí yo no sé si podemos hacer algo. Fíjate, yo supongo que tú tienes una información que yo no tengo. ¿Qué podemos hacer si tenemos en nuestro entorno una persona con ese problema? Una mujer. Pues, obviamente yo creo que es, bueno, no es obvio, en absoluto es obvio, porque yo siempre lo digo, que la violencia de género es un un tema muy complejo, donde nunca puedes tomar decisiones en lugar de la otra persona. Lo que sí puedes es, lo primero que hay que hacer es escucharla sin ningún tipo de prejuicio y tenderle la mano. Independientemente de lo que decía esa persona, hay personas, hay mujeres que no están preparadas para reconocerse como víctimas, porque se desmoronan. Hay mujeres que están tan anuladas que en el momento en que ya se dan cuenta que no pueden más, no tienen fuerzas para huir, y hay que respetar sus tiempos, hay que respetar sus decisiones y sus tiempos, siempre y cuando sepan que tienen una salida. Es decir, una de las dinámicas que se produce, perdóname, una de Ya. las... A ver qué... A ver... A ver, que quiero... Espera un segundo que quiero cerrar Sí, el... no te preocupes. Ahí está, ya está activado. Una de las dinámicas que se producen... Tender la mano, estábamos hablando. Sí, es que la víctima no pueda salir de la situación y que el agresor lo que busca es aislar a la víctima. Sí. Entonces, una forma de perpetuar, ¿no?, esa situación de dominio que quiere sobre ella. Entonces, eso, la víctima le ayuda muchísimo saber que ya no estás ahí como amiga, quizá no estás ahí como persona cercana, pero vas a Sí. estar ahí en cualquier situación de riesgo real, ¿no? Entonces, ahí es muy importante informar en la medida que se pueda. No hace falta que la víctima reconozca que es violencia de género lo que está sufriendo, pero sí informarle sobre los mecanismos de salida en una situación de riesgo real. Estamos hablando de una situación de estrés, ¿no?, de peligro inminente, y luego darle, ¿no?, unas pautas para que en el momento que esté preparada y decidida tenga una mano amiga, una persona que la acompañe y un punto de información que le ayude a entrar, ¿no?, en el sistema, que es lo más difícil. Es que siempre hablamos de él y de ella, pero no solemos hablar del entorno. Y muchas veces también el entorno les falla mucho. El entorno falla, fíjate, yo vengo hemos tenido esta mañana una charla en una formación que se da al personal de la administración con 2 testimonios. Un testimonio de una mujer a la que su marido, su pareja, tiró por la ventana y fue superviviente, y ha contado su testimonio en primera persona. Y luego el de un joven que además ha estado en el Senado, no sé si lo conocéis, se llama Joshua, ha estado en el Senado porque es huérfano de Sí, una madre asesinada. sí. Entonces, ellos hablan de cómo les falló la administración, cómo les falló el sistema, cómo ha cambiado todo esto ahora y de la importancia, ¿no? Claro, con su testimonio, solamente escuchándolo, hay un impacto, una concienciación brutal, ¿no? Es quizás muy importante muchas veces el darle voz. Las víctimas tienen que estar muy preparadas. Yo creo que es algo muy valiente que las víctimas, desde su testimonio, generen esa concienciación y esa empatía que como sociedad, de hecho ellos lo demandaban en esta charla, es decir, necesitamos ser agentes de cambio, desde la prevención, desde el acompañamiento, a luego, como las administraciones, pues tener esa responsabilidad institucional a la que nos debemos en este tipo de casos, ¿no? No dejarlos desamparados y asegurar que les acompañamos en todas las fases del Claro, sistema, porque desafortunadamente, y ahí lo digo como penitenciaria, la situación de violencia no acaba cuando el agresor está dentro de prisión. lamentablemente, fíjate tú. Efectivamente, En casos, sí, incluso se puede hasta grabar, o sea, claro, es decir, hay bueno, pues ellos perciben de determinada manera, desde prisiones se interviene, desde la reinserción, esos sí, programas para ayudarles a salir de ese bucle, de esa forma de esa actitud, porque eso estamos hablando de que es una de las... La violencia de género es muy difícil de cambiar porque es un problema de actitudes, y como psicóloga lo llevan dentro, os digo que es de las claro, cosas más difíciles de cambiar, ¿no? El sistema de valores de una persona es su sistema de creencias. Entonces se hace un trabajo, pero para eso tiene que haber un mínimo de motivación por parte de quien te está escuchando, de quien ha entrado en la cárcel, es decir, ese sí. tiempo que sea tiempo ganado en vez de tiempo perdido, pero desafortunadamente hay agresores, maltratadores que se obsesionan y que van a, bueno, lo hemos visto en las noticias en ocasiones, ¿no?, que van a salir buscando. Entonces hay que activar todos los sistemas que tengamos de prevención y de protección a las víctimas para evitar cualquier incidencia.
Oye, tenemos la suerte de contar este año contigo en el primer festival de edición, la primera edición online del Festival Territorio Violeta. Entre otras cosas, porque tú has sido asesora digamos, de uno de los textos más importantes o más vinculados al festival que van a pasar este año, que es El Buen Hijo, de Sí. Pilar García Almansa. Cuéntame de qué hay en El Buen Hijo, qué vamos a ver, qué has aportado tú, qué has podido hacer en una función de teatro. Pues esta idea, que lo contará Pilar cuando la contactaron y ella habló conmigo, ella tenía la idea, ¿no?, de elaborar un texto sobre algo relacionado con una violación, ¿no? Es decir, una violación. Entonces yo le propuse, decir, es que hay una parte que la sociedad no conoce y es qué pasa después, ¿no? Es decir, cuando el agresor está en prisión, qué pasa allí, ¿no? Y cómo trasladar todo esto desde también la parte de experiencia, desde la violencia de género. Bueno, pues fuimos elaborando esto en ese post. Sí que es cierto que hay una parte que se cuenta, con la psicóloga es un testimonio de, desafortunadamente, una vivencia personal que tuve dentro de prisión y en mi caso fue un intento de violación y afortunadamente tuve la oportunidad con este texto de hacer catarsis, ¿no?, de poder trasladarlo y poder visibilizarlo, bueno, pues para mostrar también, ¿no?, el trabajo que se hace en prisión y que hay una parte profesional, hay una parte personal, hay una parte de cómo funciona, ¿no? Yo creo que queríamos entrar, y así lo ha expresado maravillosamente Pilar en el texto y luego se ha llevado con la dirección y con los actores, ¿no?, y actriz del texto a algo maravilloso, donde puedes entrar en la personalidad y en la dinámica y en cómo funciona esta situación y cómo la sociedad, cómo el entorno juzga, vive. Entonces, desde ese diálogo, yo creo que es un texto maravilloso, Sí. se ha trasladado mucho esa parte interna que yo pues que tuve la ocasión de asesorar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después, ¿no? Y qué es ese después el que no se piensa nunca, cómo funciona la mente de estas personas Ya. y lo difícil que es trabajar con ellas, ¿no?, para generar ese cambio que la sociedad necesita y que las Y hasta donde potenciales puedas víctimas leer, necesitan. qué pasa después. Pues depende, obviamente depende muchísimo de la responsabilidad individual de cada uno, ¿no?, y del buen hacer, de hasta dónde seamos capaces de llegar dentro de prisiones desde la intervención que se hace para ayudarles a tomar conciencia. Muchas veces es muy, muy complicado porque lo que hablábamos antes, como estamos entrando en su sistema de creencias, su sistema de valores, es como dejar desnuda a una persona y reconstruirla de cero. Es decir, esta forma de ser tuya, la persona que eras, reconoce que eras mala persona, reconoce que ese tú reniegas de él y vuelve a inventarte. Y eso obviamente no toda persona, no todo recluso está preparado a hacerlo y hay que hacer una labor de acompañamiento difícil, complicada y que también tiene un desgaste personal, que yo creo que también se refleja en la obra para los profesionales que están en prisiones y que están trabajando en la sombra para proteger desde nuestro papel en las Sí. instituciones penitenciarias en generar ese cambio tan importante que supone que esa persona sea no culpable, que ya está en prisión por ser culpable de lo que ha hecho, sino se vea responsable de lo que ha hecho y se genera un cambio que a veces es muy complejo y que lleva a largo recorrido. Claro, no es el viaje de lo que la sociedad opina de él, sino lo que él toma conciencia de sí mismo, claro, que Ahí será lo está. más Y complicado de todo. reconocerlo, aprender a convivir con lo que has hecho, aprender a convivir y además con el estigma que sabes que la sociedad tiene sobre ti. Y dices, bueno, pues es que es lo que hay, es decir, no puedes negar lo No, que has hecho, tienes que ser consecuente, tienes que aprender a convivir con ello y redimirte, ¿no? sí, Y yo creo que es que menos, ¿no?, que le puedas. Un poco es el enfoque que tenemos cuando trabajamos dentro de prisión, sobre todo los psicólogos y psicólogas, el no perder jamás que estamos trabajando para las víctimas, es decir, desafortunadamente, para las que han llevado a esa persona a prisión y para las potenciales víctimas. Entonces, ahí es una gran responsabilidad la que tenemos trabajando con ellos, un gran reto y a la vez, bueno, pues cuando ves que las mejoras que conseguimos, ¿no?, gracias a ellos, ¿no?, contribuyendo y acompañándoles, bueno, pues son una gran alegría, ¿no?, el claro. poder contribuir a ese cambio. ¿Ha sido tu primera incursión en esto del teatro? Sí, Sí. sí, 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 ¿Y sí, crees que el teatro puede echar una mano con esto? sí, 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 yo ayudar creo a que tomar eso conciencia. es un poco la misma línea, fíjate, que yo veía hoy con la charla que yo te comentaba, que era el testimonio personal, porque estás llegando en este caso, desde una formación, ¿no? Pero en el caso del teatro llegas desde el ocio, donde hemos bajado La yo guardia. creo, ¿no?, la guardia. Cuando nos llegan las noticias estamos con esa guardia de, bueno, me lo creo o no me lo creo.
Desde el ocio estamos quitando una parte muy importante que a mí en la sociedad actual me preocupa mucho, que es la parte de pensar que de todo lo que estamos hablando es algo ideológico, sino es una realidad social que pasa en cualquier país del mundo. La violencia de género, las diferentes formas de violencia de género son una realidad social. ¿Cómo llegó a la ciudadanía? ¿Cómo llegó al público joven, que es el que las generaciones que tienen, ¿no? que vienen detrás? De que todo esto sigue pasando, de que no podemos, es un tema de respeto, es un tema de, no podemos seguir con esta inercia histórica y no podemos bajar esa guardia que nos lleve a atribuir a lo ideológico algo que es una relación social, ¿no? Hay una relación de asimetría de poder. Y ahí creo que una herramienta que lo estamos viendo, ¿no? Es el teatro. Es decir, cómo a través del ocio y a través de esa aura que se genera el estar en esa sala y el meterte en la piel de las diferentes personas que están en el escenario, que te cuenten ese relato y que lo vivencies. Ese impacto es el mismo que escuchar lo que te indicaba, ¿no? A una persona que ha sido víctima, testigo, sobre todo víctima de una situación así, ¿no? Ese testimonio, pues el teatro yo creo que es un vehículo que tiene un valor incalculable. Sí, pues muchísimas gracias por sumar, por poder contar contigo en Territorio Violeta, porque me parece que es una aportación fantástica desde el punto de vista de alguien que lo vive, que está preparado, formado para esto, que sabe de lo que habla y porque tienes una formación envidiable, así que chapó, chapó y a presumir de mujeres como tú, que tenemos muchas. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de compartir este espacio y muchísima suerte y muchísimo éxito en este festival. Nada, nos vemos muy pronto. Nos vemos.